Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El puesto 27. Me llamo Daniel Álvarez y durante 12 años fui soldado de infantería en la Sedena. Entré a los 19 para salir de la pobreza y terminé con algo que no me dejan olvidar ni los años ni el alcohol. Fue en el 2015, en la selva de Chiapas, cerca de la frontera. A ese lugar le decíamos el puesto 27. Nadie fuera de nosotros parecía saber que existía. Éramos poco más de 20 hombres. Nos llevaron en helicóptero, sin celulares, sin cámaras. La orden fue corta, casi seca: resguardar un punto estratégico y apoyar operaciones especiales contra grupos armados. Asegurar el perímetro, no dejar pasar a nadie, no hacer preguntas. El punto era un claro donde antes hubo un campamento maderero, con una bodega de lámina oxidada y un depósito de agua de concreto, agrietado, lleno de hojas podridas. La selva lo rodeaba todo como un muro verde y pegajoso. El primer día pusimos alambre de púas, sacos de arena y casetas de guardia. El capitán caminaba de un lado a otro con el radio en la mano, fumando sin parar. No hablaba de patrullajes, no planeaba recorridos. Solo repetía instrucciones sobre horarios de acceso, listas de verificación, claves que yo nunca había escuchado. Aquello no se sentía como un puesto de combate, se sentía como un almacén. La primera noche llegaron. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché los motores. No eran las camionetas viejas de los ejidatarios. Eran motores graves, afinados, que vibraban en el suelo. Nos formaron detrás de los sacos, sin armas montadas. Entraron 3 pick-up sin placas y un camión de caja cerrada, blanco, con un solo número pintado en la puerta, 27. Del camión bajaron hombres con pasamontañas y chalecos sin insignias. No saludaron, no pidieron permiso. Uno entregó un folder al capitán, el capitán firmó sin leer y dio la orden de abrir la bodega. Entre todos bajamos cajas grandes de madera y metal, envueltas en plástico industrial o selladas con cintas que traían sellos de aduana. Pesaban demasiado para ser simple mercancía. Al moverlas se sentía adentro algo suelto, como bolsas que se acomodaban tarde. Algunas cajas tenían símbolos marcados a fuego, números, cruces, letras que no reconocí. Unas traían manchas oscuras en las esquinas, ya secas. Nadie preguntó nada. En el ejército uno sabe cuándo es mejor tragar saliva y seguir cargando. Cuando terminaron, los vehículos se fueron sin una palabra. El ruido se perdió entre los árboles y la selva se quedó muda. Los grillos y las ranas se callaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Sentí un frío raro en la espalda a pesar del calor. Las entregas se volvieron rutina. 2 o 3 veces por semana, de madrugada, llegaban camionetas, camiones, a veces un helicóptero que aterrizaba casi a oscuras. Siempre cajas, siempre bultos, siempre la misma firma rápida del capitán. Lo que entraba a la bodega y al depósito no salía. Solo se acumulaba. Los oficiales se encerraban a revisar papeles mientras nosotros hacíamos guardia afuera, fingiendo que aquello era normal. Lo que de verdad empezó a quebrarme fue cuando dejaron de ser solo cajas. Una noche de jueves, a la 1:30, me tocaba guardia en la caseta más alejada, pegada a la selva. La humedad era tan espesa que sentía el uniforme pegado a la piel. Escuché un ruido detrás de la bodega, como algo pesado arrastrándose sobre tierra mojada. Avisé por radio. El teniente me dijo que mantuviera posición. Antes de que llegaran, escuché un sonido diferente, un gemido corto, ahogado. Sonaba a persona con la boca tapada. Me acerqué lo justo para ver por un hueco en la lámina. 2 soldados de mi pelotón y uno de los encapuchados bajaban un bulto envuelto en lona negra de la parte trasera de una camioneta. El bulto se movía. Uno le dio una patada para que se calmara.
Lo arrastraron hasta el viejo depósito de agua, que días antes habían mandado vaciar y cubrir con una placa de metal. Levantaron la placa entre los tres. El gemido se volvió un grito opacado por la lona. Luego escuché un golpe hueco y el sonido de algo cayendo a mucha profundidad. Después solo quedó el murmullo lejano de la selva. El teniente llegó a mi caseta pocos minutos después. Tenía la cara cansada y los ojos rojos. No necesitó preguntarme mucho. Me dijo que ese movimiento no iba en el parte oficial, que no había pasado y que, si quería seguir vivo y cobrando, ahí se acababa mi curiosidad. Asentí. Esa noche me temblaban las manos aunque apretara el fusil. A los pocos días empezó el olor. Al principio pensé que eran animales muertos, pero no era ese olor. Este era pesado, dulce, se pegaba al fondo de la garganta y a la ropa. Venía del depósito sellado. Una madrugada vi entrar un camión cisterna gris, sin logos, solo con el número 27 en la puerta. Salió horas después. El capitán nos formó y dijo que estaba estrictamente prohibido acercarse a 10 metros del depósito, bajo amenaza de arresto. Nadie preguntó por qué. Conseguí un cuaderno pequeño de tapas verdes y comencé a anotar todo. Fechas, horas, números de vehículos, nombres de los oficiales que llegaban, descripción de las cajas, de los olores. Lo escondía dentro del chaleco, detrás de la placa balística, y por las noches lo metía en una bolsa de plástico debajo de mi catre. No sabía si algún día serviría para algo, pero era lo único que sentía que podía hacer. La noche que todo reventó fue un viernes. Esa vez llegaron 5 vehículos. 2 pick-up, un camión, un jeep militar y una Suburban negra. Del jeep bajó un coronel que yo solo había visto en fotografías. De la Suburban se bajó un hombre de traje y zapatos que se hundían en el lodo. Hablaron aparte con el capitán. Nadie sonreía. Nos ordenaron despejar el área alrededor de la bodega y quedarnos de espaldas. Ningún soldado debía voltear. Obedecimos, pero el oído no se puede cerrar. Escuché cajas abriéndose, plásticos arrancados, cosas pesadas arrastradas por el concreto. El olor cambió de golpe. Ya no era solo humedad y óxido. Era algo más fuerte, mezcla de cloro, sangre y químicos. A uno de mis compañeros le dieron arcadas. El teniente lo mandó a una caseta a empujones. Luego se escuchó el primer disparo. Un balazo seco, desde dentro de la bodega. Luego otro y después ráfagas cortas. Un soldado a mi lado corrió hacia la puerta por reflejo. No alcanzó a llegar. Su casco explotó en una nube roja. Nunca supe desde dónde le tiraron. La Suburban arrancó lanzando piedras y desapareció hacia la brecha. Nadie dio la orden de cubrir, de avanzar, de nada. Solo nos quedamos ahí, de espaldas, escuchando gritos, golpes, disparos y cosas que caían. El coronel salió al cabo de un rato, caminando despacio, con la camisa manchada. Dijo que un paquete había intentado escapar y que ya estaba controlado. Repitió, mirándonos uno por uno, que cualquier comentario sobre lo ocurrido sería considerado traición a la patria. Luego se subió al jeep y se fue. Esa noche vi cómo sacaban 3 cuerpos envueltos en lonas verdes, todos de nuestro bando. Los llevaron directo al depósito. Volví a escuchar el sonido de algo que cae y golpea al fondo. Cuando levantaron la placa, el hedor que salió me hizo vomitar con todo y casco. El capitán me vio limpiarme la cara con las mangas y no dijo nada. En sus ojos había la misma mezcla de miedo y resignación que empezaba a ver en todos. Al día siguiente un helicóptero dejó a un grupo de hombres con trajes blancos y mascarillas. Entraron a la bodega con cajas metálicas y bidones. Salieron horas después. Quemaron lonas, ropa, incluso cascos, en una fogata aparte. Nos hicieron firmar hojas que casi no pudimos leer. Nos dijeron que el puesto 27 nunca había estado ahí. Esa tarde supe que, si me quedaba, tarde o temprano iba a terminar en el fondo de ese depósito. No fue valentía. Fue puro terror.
Esperé el cambio de guardia, dejé mi fusil recargado junto a la caseta y me interné en la selva por un sendero que los ejidatarios usaban para ir al río. Caminé toda la noche guiado por el sonido del agua y por una linterna que apenas encendía para no delatarme. Cada rama que pisaba sonaba como un disparo. Sentía en la nuca el peso del número 27. Al amanecer llegué a una comunidad pequeña. Me vieron el uniforme y dudaron, pero me dieron café y un rincón en el corredor. Inventé una emboscada, dije que me había separado de mi pelotón. El comisariado llamó a unos números escritos en un papel viejo. Nadie respondió. El puesto 27 no aparecía en ningún listado. De ese lugar, oficialmente, no había rastro. Me di de baja un año después. Cambié de ciudad, de teléfono, de vida. No guardé fotos con uniforme. Solo me quedé con el cuaderno verde, escondido debajo de una tabla suelta del closet y con el olor del depósito pegado en la memoria. A veces, en la madrugada, cuando la ciudad se queda callada, escucho motores graves que pasan por la calle y se me cierra la garganta. Cierro los ojos y vuelvo a sentir el calor pegajoso, el silencio de los animales, el eco de los gritos que nunca se anotaron en los partes oficiales. Sueño que alguien arranca la tabla del closet, encuentra el cuaderno, lee cada entrada y decide que ya hablé demasiado. Dicen que allá, donde estaba el puesto 27, los campesinos escuchan todavía, de noche, vehículos que suben por el camino maderero y nunca llegan a ninguna casa. Que el aire huele distinto cuando llueve y que el agua que escurre por las zanjas arrastra algo más oscuro que lodo. Yo no sé si algún día tenga el valor de entregar ese cuaderno o de quemarlo. Lo único que sé es que hay cosas que enterramos con cemento, químicos y silencio, pero siguen pudriéndose debajo de la tierra, igual que lo que guardábamos donde se supone que solo debía haber agua. Los que se quedaron en la línea. Me llamo Héctor Lozano y esto que voy a contar no lo leí en ningún lado ni me lo platicaron en la cantina. Lo viví yo. Me lo trago todas las noches desde hace años y todavía no sé si lo que pasó fue humano, brujería o algo que nunca debimos ver. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. En ese entonces estaba adscrito al 37 Batallón, destacado en Tenosique, Tabasco, en plena frontera, donde la selva se cierra como una boca húmeda y todo suena a insectos, agua y respiraciones que no ves. Año 2018. Oficialmente, lo que hicimos fue una operación de reconocimiento. Lo que realmente fue, yo lo llamaría otra cosa. Nos ordenaron internarnos en una zona de selva densa, camino a una antigua pista clandestina que el narco había usado años atrás. Supuestamente estaba abandonada, pero había informes de luces nocturnas, disparos aislados y gente que no era ni migrante ni campesino. La orden era simple: entrar, verificar, reportar y salir. 12 elementos. Un teniente al mando, 2 sargentos y el resto tropa joven, carne fresca que todavía se reía de nervios para matar el miedo. Nos movimos en 2 unidades hasta donde se pudo. La terracería se volvió lodo, y el lodo se volvió una trampa. Dejamos vehículos a un lado de un arroyo seco y seguimos a pie. Selva cerrada, humedad pegada al chaleco, el casco resbaloso, el fusil sudado en las manos. El ruido del monte era tan fuerte que el propio silencio se sentía lejos. No había señal de radio más allá de unos cuantos metros. Sabíamos que, entrando de lleno, estábamos solos. Desde el principio noté algo que no era normal, pero no sabía cómo explicarlo. Tácticamente todo estaba mal. No había rastros frescos de paso, ni casquillos nuevos, ni huellas de botas diferentes a las nuestras. Pero tampoco había animales grandes. Nada de monos, nada de venados, ni siquiera un maldito pájaro. Solo insectos y ese zumbido lejano, como si el aire vibrara. Caminamos casi 3 horas hasta que llegamos a lo que quedaba de la pista. Una franja de tierra apisonada, ya medio comida por la selva. A un lado había restos de tambos quemados, estructuras improvisadas y lo que parecían chozas abandonadas.
No había fogatas recientes, no había basura fresca. Sin embargo, en cuanto cruzamos cierto punto, todos sentimos lo mismo, y lo supe porque nos miramos sin decir nada. Era esa sensación de estar observados por alguien que no se asoma, alguien que sabe exactamente dónde estás y qué traes. El teniente ordenó asegurar el perímetro. Nos colocamos en puntos de vigilancia, formamos un semicírculo alrededor de la pista. Había neblina baja, pegada al suelo. El aire olía raro, como a lluvia que no llegaba, mezclada con metal viejo y tierra podrida. Yo me quedé cerca de lo que quedaba de una bodega improvisada, una construcción de madera y lámina oxidada. Adentro no había muchas cosas, un par de cajas vacías, huellas viejas de humedad, manchas en el piso que preferí no preguntar de qué eran. Lo que sí había eran marcas en la pared. Al principio pensé que eran rayones de machete, pero al acercarme vi que no. Eran nombres. Apellidos, rangos militares, algunos solos, otros con iniciales. Varios ya se me habían quedado grabados en la memoria por los partes informativos de años anteriores. Gente que había caído en enfrentamientos, gente que nunca apareció. Uno de esos nombres era de un cabo que yo conocí en Guerrero. Lo vi muerto en una emboscada en 2015. Yo mismo lo cargué hasta el helicóptero. Ahí fue cuando se me enfrió la sangre. No era posible que alguien hubiera escrito esa lista como broma. Eran demasiados nombres, demasiadas coincidencias, demasiados desaparecidos. Todos militares. Llamé al teniente. Revisamos las paredes con las lámparas. El yeso estaba rayado por dentro, como si lo hubieran escrito con algo filoso desde hace tiempo. No se veía fresco. El teniente ordenó tomar fotos y seguir con el reconocimiento. Nos dijo que no nos sugestionáramos, que seguramente eran cosas del narco, que les encanta jugar con la mente. Pero yo ya traía un nudo en el estómago. La noche cayó más rápido de lo normal. Una cosa es que oscurezca y otra es que la luz parezca apagarse. A eso de las 21 horas la selva era una masa negra. Solo teníamos la luz tenue del cielo nublado y nuestras miras nocturnas. Decidimos quedarnos hasta pasada la medianoche para descartar cualquier movimiento. El ambiente se apretó tanto que cada respiración se escuchaba como si fuera ajena. Fue entonces cuando empezó lo que todavía me persigue. Primero fue el olvido del tiempo. Revisé mi reloj y marcaba las 21:10. Lo volví a ver al rato, después de lo que sentí como media hora de vigilancia tensa, y seguía en 21:10. Pensé que se había descompuesto, pero cuando le pregunté en voz baja al cabo Aranda qué hora traía, me dijo exactamente lo mismo. 21:10, otro compañero, el soldado Rivas, reportó por susurro en la radio que su reloj digital marcaba 21:10 también. 3 relojes diferentes, misma hora, congelada. El teniente nos ordenó mantener la calma y no fijarnos en pendejadas. Pero el oído no miente. La selva tiene ritmos, y esa noche todo sonaba fuera de ritmo. Había momentos en los que los insectos callaban de golpe, como si alguien hubiera apagado un switch. Luego, de la nada, regresaban, pero desfasados, como ruido grabado y mal reproducido. El primer grito llegó desde la parte más oscura de la pista. Era humano. Clarísimo, quebrado, y sonó tan cerca que todos giramos los fusiles hacia el mismo punto. Mi sargento, aquí, chilló una voz. Me dolió reconocerla, aunque su dueño llevaba años muerto. Era la voz del cabo que se quedó en Guerrero, el que cargamos convertido en peso muerto. Lo juro por mi madre. No podía decirlo en voz alta. Solo me quedé helado, con el dedo en el gatillo, viendo hacia un tronco grueso donde, según mis ojos, no había nada. La voz repitió, mi sargento, no me deje aquí otra vez. Nadie disparó. Nadie avanzó. El teniente solo murmuró por radio que mantuviéramos posiciones. Pero su respiración se escuchaba agitada, más rápida de lo normal. Después vinieron otros sonidos, no tan claros. Susurros de mujer llamando por un nombre que nadie traía en el uniforme.
Sollozos de niño del lado del arroyo, donde sabíamos que no había casas ni campamentos. Pasos, muchos pasos, dando vueltas alrededor de la pista, pero sin ver siluetas claras en la visión nocturna. De vez en cuando aparecía una forma de calor, una mancha tibia que no tenía cuerpo definido, como si alguien estuviera demasiado cerca de la mira y al mismo tiempo no estuviera ahí. En un momento escuchamos algo que terminó de romper al más joven del grupo. Una voz de hombre, madura, cansada, diciendo su nombre completo, apodo incluido, tal y como solo su padre lo llamaba. Yo no conocía esa historia, pero vi como el soldado Montiel soltó el fusil, se quitó el casco y dijo en seco que ahí estaba su papá, que lo estaba esperando. Su padre había muerto hacía 3 años. Lo supe después. Montiel comenzó a caminar hacia la línea de árboles. Nadie reaccionó a tiempo. Solo vimos cómo se internaba en la negrura, respondiendo ya voy a algo que nosotros no escuchábamos con tanta claridad como él. El teniente quiso ordenarme que fuera tras él, pero la frecuencia de la radio tronó en estática. Las luces de nuestras miras empezaron a parpadear. Una sensación de mareo se nos vino encima a varios, como si el aire se hubiera espesado. Lo perdimos en menos de 10 segundos. Avanzar era suicida. No había visibilidad y los pocos destellos térmicos que aparecían en la mira eran erráticos, se movían a velocidades que no correspondían a una persona normal. A veces los veíamos justo detrás de alguien del grupo, pero al voltear no había nada. La formación se nos empezó a deshacer, no por cobardía, sino porque el terreno dejó de obedecer a la lógica. Caminabas 5 pasos hacia adelante y regresabas al mismo tronco marcado, al mismo pedazo de bodega, al mismo claro con una roca grande. Era como dar vueltas dentro de un círculo que no veías. En uno de esos giros absurdos, regresé a la bodega de las paredes rayadas. Solo que ahora los nombres no eran los mismos. Varios habían desaparecido, otros estaban recién marcados, más profundos, como si alguien hubiera pasado una navaja hace minutos. Entre ellos vi uno que me aflojó las piernas, mi nombre completo, con número de matrícula. Acababa de aparecer ahí. Lo hubiera jurado. Toqué el rayón. La madera estaba caliente. No recuerdo haber salido de ahí por decisión propia. De pronto estaba afuera, en la pista, con el teniente gritando mi apellido en susurros furiosos y dándome un manotazo en el hombro. A nuestro alrededor, solo quedábamos 7. Montiel no estaba. Tampoco Rivas ni el cabo Aranda. Nadie escuchó disparos. Nadie vio destellos. Era como si se hubieran despegado del mundo, arrancados del cuadro de la realidad sin dejar ruido. La radio volvió de golpe, con un chasquido que casi nos revienta los oídos. Eran voces del batallón preguntando por nuestra posición. El teniente mintió. Dijo que todo en orden, que estábamos en repliegue por condiciones de clima. Nadie quiso mencionar relojes detenidos, voces de muertos ni nombres grabados. Nos ordenaron replegarnos a la última coordenada segura y esperar extracción terrestre. Salimos de la pista sin dudar. Al alejarnos apenas unos metros, los relojes comenzaron a moverse de nuevo. 2:43 de la madrugada. No teníamos noción de cuántas horas habíamos estado atrapados en ese loop de miedo. Llegamos a los vehículos al amanecer. Éramos menos. Nadie se permitió llorar. Solo metimos los fusiles, nos quitamos los chalecos y nos sentamos en silencio hasta que llegó otra unidad. La investigación oficial habló de desorientación, posible deserción y confusión en las comunicaciones. En el papel, los desaparecidos quedaron como casos abiertos. En las pláticas de pasillo, se decía que el narco usaba drogas, bocinas, rituales, lo que fuera, para quebrarnos. Lo explican con cualquier cosa que no sea lo que realmente sentimos ahí, que la selva misma nos estaba pasando lista. Semanas después, un mayor de otra zona me enseñó sin querer un expediente viejo, de principios de los 2000. Fotos de la misma bodega, la misma pista. En las imágenes ya se veían nombres rayados en las paredes. Nombres de gente que seguía viva en ese momento.
Gente que, con los años, fue cayendo uno por uno en diferentes estados, diferentes operativos. Algunos nunca aparecieron. Todos estaban escritos ahí desde antes. Nunca regresé a esa selva. No porque no quiera, sino porque desde esa noche entiendo que hay lugares donde la guerra no es solo contra hombres armados. Hay puntos en el mapa donde algo decide quién se queda en la línea y quién logra salir. Donde tu nombre puede estar tallado en una pared mucho antes de que tus botas pisen el terreno. Yo sigo aquí. Sigo respirando, comiendo, formándome en lista. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho el eco de esa voz diciendo no me deje aquí otra vez y siento bajo la mano la madera caliente con mi nombre grabado. Y no sé cuánto tiempo más me va a seguir marcando 21-10 por dentro. Los que se quedan en la maleza. Nunca quise escribir esto. Cada vez que lo recuerdo, la piel se me hace fría y me vuelven los ruidos en la cabeza, como si siguiera allá adentro, entre los árboles. Pero si no lo dejo salir, algún día voy a acabar vaciando un cargador contra la primera sombra que se mueva frente a mí. Me llamo Daniel. Soy sargento segundo de la Sedena. Lo que voy a contar pasó en 2016, en la selva de Chiapas, cerca de la frontera, en una base de operaciones de esas que salen en los informes con un nombre que suena ordenado y limpio. En papel era una BO más. En la realidad, era un agujero húmedo clavado donde el mapa se queda sin carreteras. Nos mandaron a reforzar al 20 Regimiento, por incremento de actividad ilícita en la zona de selva alta. Eso decía la orden. Aterrizamos en un helipuerto de tierra, rodeado de lonas, tambos de diésel y caras cansadas. Lo primero que noté fue el olor, mezcla de gasolina vieja, sudor, tierra mojada y algo que no supe identificar, como carne guardada demasiado tiempo. El que mandaba ahí era el teniente coronel Armenta. No era un oficial de escritorio. Se le notaba en la postura, en las manos llenas de cicatrices, en la manera en que te miraba, como si evaluara si ibas a servir para algo o solo ibas a engrosar la lista de bajas. Pero su mirada tenía otra cosa, un cansancio raro, esa forma de ver más allá de ti, como si estuviera pendiente de algo que se movía detrás de todos. Los primeros días fueron rutina, reconocimientos a pie, aseguramiento de veredas, revisión de brechas abiertas por gente que no quería ser encontrada. La selva lo traga todo. Carreteras, casas, pistas clandestinas. Si dejas un vehículo 2 semanas sin moverlo, las hojas y la humedad se lo comen vivo. Uno aprende a caminar escuchando más que viendo. Ahí conocí bien a mi escuadra. Éramos 6 en total. El cabo Primero Ramírez, con años ya en zona caliente, Ortega, operador de radio, flaco y silencioso, el güero, un chamaco de Sonora que no entendía cómo podía existir tanto verde junto, y 2 soldados más, Cruz y Molina, casi recién salidos del colegio militar. Yo llevaba lo suficiente en esto como para saber que esa mezcla de experiencia y novatada siempre termina cobrando factura. La cosa se torció la tercera semana. Ese día, antes de que oscureciera, nos formaron frente al comedor. Armenta salió de la oficina con un mapa doblado y la cara más dura de lo normal. Dijo que habían detectado, por imágenes satelitales, una pista clandestina vieja reactivada en las últimas noches. Una franja recta entre la maleza, a unos 15 kilómetros al interior. Sin nombre, sin poblado cerca. Teníamos que ir a reconocer, confirmar actividad y, de ser posible, asegurar. Había algo raro desde el principio. No nos asignaron apoyo aéreo. No hubo mención de otra compañía cubriendo sectores aledaños. Solo nosotros, una patrulla de 6, por una brecha que ni siquiera salía clara en el mapa. Ortega lo comentó por lo bajo mientras revisábamos equipo, pero nadie se atrevió a decir más. En el ejército hay cosas que no se preguntan en voz alta si quieres seguir apareciendo en las listas de revista. Salimos cuando el sol ya se había ido detrás de los árboles. La humedad era tan espesa que sentías el chaleco pegándose a la carne.
Llevábamos FX-05, una M60 ligera para apoyo, radios PRC nuevas, visores nocturnos de esos que se empapan de condensación a los 10 minutos. El camino al principio era brecha de terracería, luego se fue estrechando hasta volverse solo una huella de llantas medio borrada por la maleza. Al llegar al punto marcado por Armenta en el mapa, no vimos nada. Nada de nada. Solo árboles, lianas, hojarasca. Ortega revisó otra vez las coordenadas y dijo que ahí era. Apagamos las luces del vehículo y avanzamos a pie. A los 20 metros, el ambiente cambió. No hay otra forma de decirlo. El sonido de insectos bajó de golpe. La selva nunca está en silencio. Siempre hay grillos, ranas, pájaros, algo. Pero ahí, de pronto, se apagó todo, como si alguien hubiera bajado el volumen. Solo escuchábamos nuestras botas hundiéndose en el barro y la respiración encerrada dentro de los chalecos. Fue Cruz el que primero lo vio. Una línea recta, casi perfecta, donde la maleza estaba aplastada. No era camino de gente. Era huella de algo pesado que había aterrizado y despegado varias veces. A los lados, los troncos de los árboles tenían marcas de cortes viejos, como si hace años hubieran abierto un claro ahí y la selva hubiera intentado cerrarlo sin lograrlo del todo. El aire olía distinto, a combustible y a humo viejo. Avanzamos por esa pista hasta llegar a un espacio más abierto. La tierra estaba removida en varios puntos, montículos irregulares, como zanjas mal tapadas. Ramírez masculló que parecían fosas. Nadie quiso comprobarlo. Uno aprende a reconocer la tierra que ha sido abierta para esconder cosas que no deben ser encontradas. Ortega intentó comunicar por radio el hallazgo, pero lo único que obtuvo fue estática. Ni siquiera el clásico ruido del canal lleno. Era un silencio seco, antinatural. Cambió la frecuencia, ajustó antena, reinició todo. Nada. Entonces escuché el primer susurro. No era en el radio. Era al lado. A nivel de oído. Una voz que dijo mi nombre, apenas un soplo. Daniel. Me giré con el arma en alto y no vi a nadie. Todos estaban delante, revisando uno de los montículos. No dije nada. Pensé que era el cansancio, la tensión. Seguimos avanzando hacia lo que parecía la cabecera de la pista. El olor a podrido se hizo más fuerte, mezclado con humedad rancia. Encontramos restos quemados de algo que pudo ser una avioneta. Solo metal retorcido y manchas viejas en el suelo. Entre los restos, Cruz sacó un casco de vuelo partido a la mitad y unos huesos pequeños, como de mano. Los dejó donde estaban, sin comentar. Hay cosas que el cerebro registra y a la vez intenta ignorar. Fue en ese punto cuando perdimos al primero. ¿Dónde está Molina?, preguntó Ramírez de pronto. Miré alrededor. Éramos 5. Había estado atrás de mí hacía menos de un minuto. Nadie lo había oído moverse, nadie había visto su silueta separarse de la formación. Simplemente ya no estaba. Lo llamamos en voz baja, luego más fuerte. Nada. Ortega intentó ubicarlo por radio. Silencio. Revisamos en círculo, con las miras apuntando entre los árboles, las linternas de luz roja cortando la oscuridad. Ni rastro de huellas que se separaran de nuestra ruta. Solo las nuestras, apretadas, superpuestas, marcando el avance. Propusimos regresar al vehículo, reportar la desaparición y pedir apoyo. Ramírez dudó. Había una orden. Teníamos que confirmar la pista. Esa rigidez estúpida que se te mete al cuerpo cuando llevas años obedeciendo. Dijo que nos replegaríamos en cuanto llegáramos al otro extremo. Faltaban, según el GPS, menos de 500 metros. Aceptamos. No por convicción, sino porque admitir que algo estaba mal requería una valentía que nadie tenía esa noche. El camino se hizo más pesado. El barro parecía agarrarse a las botas. En algunos puntos la maleza crecía hacia adentro,
como si intentara impedirnos el paso. A ratos sentía que algo caminaba paralelo a nosotros, dentro de la línea de árboles. Cada vez que me volteaba, lo único que veía eran troncos oscuros y sombras más oscuras. A los pocos minutos, la voz volvió. Esta vez fue en el radio. Una interferencia primero, un quejido de estática y luego, claro, la voz de Molina pidiendo ayuda. Mi sargento, aquí. Y el audio se cortaba, regresaba, mezclado con un ruido húmedo, un gorgoteo que no se parecía a nada mecánico. Ortega paleó en cuestión de segundos. Yo sentí que el estómago se me congelaba. No habíamos tenido señal para hablar con la base, pero el grito de un hombre perdido sí entraba limpio. Ramírez ordenó seguir la pista. Dijo que el sonido podía estar siendo rebotado desde cualquier parte. Que si nos metíamos a la selva sin referencia nos perderíamos todos. Tenía razón en lo táctico, pero algo en mí supo que esa voz no venía de un lugar donde pudiéramos encontrar un cuerpo entero. Cuando llegamos a lo que el GPS marcaba como fin de pista, no encontramos nada más que un claro inundado. Charcos de agua oscura, raíces expuestas como venas, mosquitos girando sobre la superficie. El hedor era insoportable, una mezcla de drenaje, sangre vieja y hojas podridas. Allí tuve la certeza de que no estábamos solos. Ortega se me quedó viendo de pronto, con los ojos muy abiertos, y señaló detrás de mí sin hablar. Giré, levantando el arma, y los vi. En el borde del claro, entre los troncos, había siluetas. No eran sólidas del todo. Eran como sombras más densas que la oscuridad, con la altura y el ancho de hombres cargados. Se mantenían inmóviles, alineadas, observando. No tenían rostro, pero yo sentía las miradas clavándose en la cara descubierta, en las manos. Un zumbido bajo empezó a llenarme los oídos, como si todas respiraran al mismo tiempo. Nadie disparó. Nadie gritó. En el ejército te enseñan a reaccionar ante algo tangible. Esto era otra cosa. Ramírez intentó decir algo y en ese momento la M60 se le resbaló de las manos, como si pesara el doble. Yo escuché la voz de Molina otra vez, pero ahora no venía del radio, venía de entre los árboles, detrás de esas figuras. Mi sargento, ya no salimos. Eso dijo. Claro, como si estuviera pegado a mi oído. Sentí un hilo frío bajar por la espalda. El güero soltó una grosería casi en un sollozo. Cruz se persignó con movimientos torpes. El aire se espesó aún más. Las sombras dieron un paso hacia adelante, todas al mismo tiempo, y el zumbido en mis oídos se volvió un rugido mudo. No recuerdo bien cómo salimos de ahí. Tengo recuerdos sueltos, como fotos mal reveladas. Ramírez empujándome por la espalda. Ramas golpeándome la cara. El sabor metálico de la sangre en la boca, sin saber de dónde venía. Voces que sonaban igual a las de mis compañeros, llamándome desde diferentes direcciones, diciéndome que por ahí era más corto, que lo siguiera. A cada paso sentía que me jalaban hacia adentro, hacia la tierra. Hubo un momento en que caí de rodillas y al levantar la vista vi, a 2 metros, un montón de botas semienterradas, todas viejas, de diferentes modelos, algunas ya sin suela, aún acomodadas como si dentro hubiera pies. Cuando por fin vimos las luces débiles de la base entre la vegetación, ya solo éramos 3. No encontramos al güero ni a Cruz. Nadie los vio salir atrás de nosotros. Nadie oyó disparos. No hubo rastros de lucha, ni sangre, ni casquillos, ni nada. En el informe quedaron desaparecidos en reconocimiento en selva, presumible secuestro por parte de la delincuencia organizada. Armenta nos escuchó en silencio. No interrumpió cuando describimos la pista, las fosas, la interferencia, la voz de Molina, las figuras en el claro. No se burló, no nos regañó. Solo se quedó muy quieto, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, mirando un punto en la pared detrás de nosotros. Al final dijo algo que todavía me retumba. En esta zona, sargento, hay muchos que entraron armados y nunca salieron.
no todo se los llevó la gente. La selva también tiene memoria. Y se cobra sus muertos. Al día siguiente, como si nada, enviaron otra patrulla a verificar el área. Regresaron diciendo que no encontraron pista, ni restos, ni nada raro. En los mapas oficiales, esa coordenada quedó en blanco. A nosotros nos rotaron a otra unidad 2 meses después. Sin ceremonia, sin menciones. Las fotos de los que se quedaron allá se guardaron en un archivero metálico que nadie abre. Cada vez que pido mi baja me dicen que no hay condiciones, que espere, que el país nos necesita. Duermo poco. Cuando cierro los ojos vuelvo a oler ese aire podrido y a escuchar mi nombre susurrado por voces que ya no deberían sonar. A veces, cuando paso revista en mi unidad actual, cuento a los soldados en formación y me salen 1 o 2 más de los que tengo anotados. Parpadeo y el número cuadra. Estoy empezando a pensar que no siempre es un error. Dicen en los noticieros que estamos recuperando el control del territorio, que la autoridad está regresando a zonas donde antes mandaba el crimen. Yo sé que eso es una verdad a medias. Hay pedazos de este país donde ya no mandan ni los cárteles, ni el gobierno, ni nadie. Territorios que se tragaron cuerpos, secretos, avionetas y patrullas enteras. Lugares donde la selva aprendió a usar nuestras voces para llamarnos por nuestro nombre y no dejarnos salir. Y cada vez que un soldado desaparece sin explicación, en un informe frío, sin foto y sin misa, siento que allá adentro, en esa pista que ya no está en ningún mapa, se suma otra sombra alineada en el borde del claro, esperando al siguiente que se atreva a entrar. Los que no contestan lista. No me llamo como aparezco en los registros. En los archivos de la Sedena sigo siendo el cabo de infantería José Ramírez Pérez, muerto en cumplimiento del deber en 2013, en un operativo exitoso contra el crimen organizado. Pero yo no estoy muerto. Al menos, no oficialmente. Mi nombre real es otro que ya ni uso y, entre la tropa, todos me conocían como el Güero. Apodo sencillo, de esos que se pegan desde el primer día de adiestramiento y ya nadie se molesta en preguntar por qué. Nací en Tamaulipas, pero mi vida se quedó en la selva de México, en un pedazo de monte entre Chiapas y Campeche que no sale en los mapas. Ahí fue donde aprendí que la muerte no siempre llega con balas y que a veces los que caminan contigo ya están muertos y no lo saben. En los partes oficiales, aquel operativo se llamó Laguna Seca. En el batallón todos lo conocíamos como la Marcha de los Fantasmas. No porque viéramos muertos caminando, sino porque desde antes de entrar al monte ya sabíamos que, pasara lo que pasara, nadie más iba a saber la verdad. Era julio. En la selva, julio sabe a barro caliente y hojas podridas. Yo estaba destacado en un batallón de infantería de selva, de esos que mandan a tapar pistas clandestinas, quemar laboratorios y cuidar rutas que todos dicen que no existen. Llevábamos semanas de puro patrullaje sin novedad, puro mosco y humedad, hasta que un día en la madrugada nos formaron en el patio con todo y equipo. Los helicópteros ya estaban encendidos antes de que llegaran las órdenes. Eso siempre es mala señal. Cuando las hélices se prenden antes de que hablen los mandos, la decisión ya está tomada y tú solo eres el peso extra en la bitácora. El teniente solo dijo que íbamos a asegurar un campamento de alta importancia y a capturar a un objetivo al que todos llamaban el Pastor. Jefe de plaza, enlace de un cártel con una célula guerrillera, o eso decían. Nos recalcaron que no habría prensa, que la información era reservada, que cualquier cosa que viéramos quedaba bajo jurisdicción militar. Yo ya sabía lo que significaba, había cosas que no se anotan en el parte, no porque no pasen, sino porque conviene que nunca hayan pasado. Despegamos antes del amanecer. El helicóptero vibraba como si quisiera sacudirse nuestra mala suerte. Desde arriba, la selva se veía como un solo monstruo verde, un mar de copas de árboles donde cualquier cosa podía esconderse. A medio vuelo nos ordenaron apagar los celulares, retirar la batería y guardarlos en la mochila. No era la primera vez,
pero esa vez fue distinto, también nos cambiaron las placas con el nombre. Placas nuevas, relucientes, con los mismos apellidos pero otras iniciales, otros números. Nadie preguntó nada. En la tropa aprendes que hay preguntas que se quedan atoradas en la garganta si quieres seguir vivo. Aterrizamos en un claro pequeño, apenas ganado a machete. Desde ahí empezamos la marcha. Eran como las 6 de la mañana cuando dejamos atrás el ruido del helicóptero y nos quedamos solos con los grillos, los monos y ese silencio raro que hay entre árbol y árbol antes de que salga bien el sol. Íbamos en columna, 12 hombres, cargando más municiones de lo habitual. Yo iba casi al final, detrás del sargento primero. La radio chisporroteaba cada tanto con órdenes cortas, frías, como si desde el otro lado no hubiera personas. Llegamos al primer punto a las 9. Era un campamento. O lo había sido. Las hamacas todavía colgaban entre algunos árboles, había cazuelas de frijoles volcadas, ropa tirada por todas partes. Pero no había gente viva. Solo cuerpos. No eran como los que había visto en otros enfrentamientos. Estos no tenían tantos impactos de bala. Tenían la cara desencajada, las mandíbulas abiertas como si se hubieran quedado gritando. Algunos tenían la lengua hinchada, morada, como si se hubieran ahogado en pleno aire. Otros estaban doblados hacia atrás, con la espalda arqueada de una forma antinatural. No olían a pólvora. Olían a algo ácido, una mezcla de químico y carne que llevaba apenas unas horas muerta. El sargento empezó a tomar fotos con una cámara pequeña, no la oficial, otra que traía colgada por dentro del chaleco. El teniente pidió por radio autorización para avanzar al siguiente punto. Del otro lado todo fue muy rápido. Se escuchó una voz que no era la del coronel, una voz seca, sin acento. Ordenó proceder con limpieza del área, sin rescates ni aseguramientos fuera de los previstos. Después, silencio. Esa palabra, previstos, se nos quedó entrando y saliendo por los oídos mientras buscábamos algún sobreviviente entre las chozas de lona. Yo lo encontré. Detrás de unas tarimas, atado de manos y pies, había un hombre con uniforme pixelado, botas reglamentarias y el cabello cortado a máquina. Tenía la cara llena de lodo y sangre seca, pero lo primero que vi fue el parche en el hombro, Sedena. Lo volteé. Las placas estaban colgando, manchadas. Las leí por reflejo. No voy a decir aquí el nombre que llevaban. Pero era un nombre que yo conocía. El mío. Me quedé frío. El hombre estaba medio inconsciente. Murmuraba que lo soltáramos, que no los dejáramos hacerlo otra vez. El sargento llegó detrás de mí y lo vio también. Su mirada se me clavó en la nuca, pesada. Me arrebató las placas, las guardó en su bolsa, como si quemaran. Por radio informamos que había un elemento militar con vida. Del otro lado se hizo un silencio de varios segundos. Luego, la misma voz sin acento dijo que no había constancia de personal desplegado en ese punto fuera de nuestra unidad, que nos concentráramos en el objetivo y que cualquier anomalía sería evaluada después. El teniente apretó los labios. Ordenó asegurar al hombre, pero no moverlo del campamento. Quise quedarme con él, pero me mandaron al frente. Seguimos la marcha. Algo cambió después de dejarlo atrás. El aire se volvió más espeso. La selva, que siempre está llena de ruidos, se cayó. No había pájaros, no había monos, ni siquiera el zumbido de los mosquitos se oía igual. La radio empezó a fallar. Primero eran chasquidos, luego voces encimadas, como si a nuestro canal se colaran otras transmisiones. Entre esa estática empezamos a escuchar algo que nos heló la sangre, voces llamando lista. Una voz masculina, firme, nombrando apellidos. Y luego, uno por uno, los nombres de mis compañeros. Respondían con un presente que no salía de nuestras bocas. Era la voz de cada quien, pero distorsionada, como si nos respondieran desde debajo del agua. El teniente mandó apagar la radio un rato. El sargento fingía que nada pasaba, pero yo le vi las manos temblar mientras se ajustaba el casco.
Llegamos al segundo punto cerca del mediodía. Era una especie de pista improvisada, con la tierra apisonada y huellas recientes de llantas. En medio había 3 camionetas y, más allá, un helicóptero verde olivo sin matrícula visible. A un lado, varios hombres de civil y otros con uniforme como el nuestro, pero sin insignias. Todos armados. Todos tranquilos, como si nos estuvieran esperando. Nos ordenaron por radio mantener distancia y observar sin intervenir mientras llegaban elementos de confianza. Nadie entendió bien. Desde nuestra posición, entre el follaje, vimos algo que no debía ver un soldado que aún quiere dormir tranquilo. De una de las camionetas bajaron a 3 hombres encapuchados y maniatados. Los ponían de rodillas frente al helicóptero. Uno de los tipos de civil sacó una carpeta con fotos. Cada vez que señalaba un uniforme de los de sin insignias acomodaba a uno de los encapuchados, le levantaba la cabeza, le revisaba la cara. Cuando no coincidía, simplemente lo quitaba y traían otro. Como si estuvieran buscando el rostro correcto para una historia ya escrita. De pronto escuché un nombre. Mi nombre oficial. Lo gritaron claro, como si estuvieran pasando lista. Me agaché con un impulso animal. Vi como uno de los hombres de uniforme sacaba de una bolsa unas placas nuevas, unas como las que nos dieron antes de despegar. Las colgó en el cuello de uno de los encapuchados. Luego, sin drama, sin discurso, le disparó en la cabeza. Los demás elementos apenas se inmutaron. Parecía rutina. Entendí entonces para qué servían las placas cambiadas, los celulares sin batería, la voz anónima en la radio. Entendí que en algún papel, ese encapuchado muerto con mis placas sería yo. Un soldado caído en un operativo exitoso contra el crimen. Una cifra que sumaba a la estadística correcta. Un muerto útil. Quise vomitar. El sargento me jaló del chaleco y susurró que no me moviera. Que había cosas que se callan si quieres ver otro amanecer. Pero ya era tarde para mí. Algo en mi cabeza se había quebrado. De pronto, la selva volvió a hacer ruido. Un ruido raro, como de muchas cosas moviéndose a la vez entre las hojas. Los hombres de la pista comenzaron a mirar alrededor, inquietos. La radio en el cinturón del teniente cobró vida sin que nadie la tocara. Se escuchó otra vez la voz que pasaba lista, pero ahora nombraba a los muertos del primer campamento. Cada apellido iba seguido de un presente ahogado, como si saliera desde lo profundo de la tierra. El helicóptero arrancó deprisa. Uno de los hombres de civil empezó a gritar órdenes que no se entendían bien. Alguien disparó hacia la selva sin blanco definido. La línea entre ellos y nosotros se disolvió en segundos. El teniente ordenó repliegue. Empezamos a retroceder entre la maleza mientras las balas cortaban ramas encima de nuestras cabezas. No supe quién disparaba a quién. Solo sé que, al voltear, me di cuenta de que ya no éramos 12. Éramos 8. Nadie los vio caer. No hubo gritos, no hubo sangre visible. Simplemente, de un paso a otro, faltaban cuerpos en la columna. Como si la selva los hubiera tragado en silencio. Pregunté por ellos, pero nadie respondió. Ni siquiera el sargento. Tenía la mirada perdida, como si contara algo que no le salía en los dedos. La radio volvió a sonar cuando el sol empezaba a bajar. Esta vez, la voz no pasó lista. Se limitó a decir que el operativo había concluido con éxito, que habíamos abatido a varios objetivos y que lamentablemente algunos elementos habían caído en cumplimiento del deber. Dio nombres. Entre ellos, el mío. Sentí un frío que no venía del sudor. Escuchar tu propio nombre en un parte de muertos es algo para lo que no te entrena nadie. El teniente me miró, y en sus ojos vi algo parecido a lástima. Me dijo que a partir de ese momento, si quería seguir vivo, tenía que entender que para el país yo ya no existía. Regresamos al punto de extracción con 4 hombres menos. Nadie hizo el intento de buscarlos. El helicóptero llegó al anochecer. Nos subieron sin hacernos preguntas.
En el vuelo de regreso nadie habló. Solo se escuchaba el batir de las hélices y, a ratos, la estática de una radio en la cabina, con una voz lejana que se empeñaba en pasar lista una y otra vez, esperando respuestas que no llegarían. Esa noche, en el cuartel, nos hicieron firmar un reporte que no describía nada de lo que habíamos visto. Yo no quise firmar al principio. El sargento me llevó aparte. De su bolsa sacó algo envuelto en una bolsa negra. Era la cámara con la que había tomado fotos en el primer campamento. Dentro, me mostró una imagen que todavía sueño cuando cierro los ojos, el soldado atado, con mi nombre en las placas, mirándome como si supiera exactamente en qué me estaba convirtiendo. Me dijo que guardara la memoria. Que algún día, si quería decir la verdad, eso era lo único que iba a probar que no estaba loco. Que lo que habíamos visto había pasado de verdad, aunque en los papeles nunca hubiera existido. Después de eso pedí mi baja. Me la negaron 2 veces. A la tercera, me dieron de alta como caído en acción y de baja como ser humano. Conservo la memoria de esa cámara escondida en un lugar que no voy a mencionar aquí. A veces pongo las noticias y todavía repiten reportajes viejos sobre el gran golpe que fue aquel operativo en la selva. Enseñan fotos borrosas de cuerpos alineados, rostros pixelados, armas aseguradas. Hablan de valentía, de sacrificio, de la lucha sin cuartel contra el crimen. De vez en cuando, en alguna toma mal encuadrada, alcanzo a distinguir una silueta de uniforme tirada boca abajo, con las placas brillando sobre el pecho. Sé que en algún escritorio existí como un número. Como un nombre grabado en metal colgado del cuello equivocado. Sé que en algún monumento, perdido en un batallón que ya no piso, mi nombre está escrito entre los caídos. Pero también sé otra cosa. En esa selva, en ese pedazo de monte donde la niebla se mete entre los árboles como humo de cigarro, hay hombres a los que nunca les pasaron lista de salida. Siguen marchando en la cabeza de quienes estuvimos ahí. Siguen contestando presente en radios que ya nadie enciende. Y si alguna vez te toca hacer guardia en un destacamento de selva, de madrugada, cuando la humedad te cala hasta los huesos y la radio chisporrotea sola, escucha bien. Si oyes que nombran un cabo que, según los registros, lleva años muerto, no respondas. Porque en este país, cuando la verdad contesta presente, lo que hacen no es honrarla. La entierran en una fosa que no existe. Y luego dicen que todo fue un éxito. La Casa 27. Me llamo Adrián y serví en un batallón de infantería de la Sedena en Tamaulipas. Esa noche yo estaba franco, en el complejo habitacional del personal. Mi esposa veía una serie con el volumen bajo y mis hijos dormían. A las 21:58 el pasillo se llenó de pasos, portazos y voces contenidas. Afuera, varios vecinos formaban un semicírculo frente a la Casa 27. No eran curiosos, eran soldados con el gesto duro, esposas con los brazos cruzados, niños asomándose detrás de una cortina. El oficial de día llegó con 2 elementos del servicio de guardia. Había un parte verbal, un cabo de transmisiones encerrado con su esposa e hija. La mujer había pedido ayuda a través de una ventana, llorando. El cabo no abría y había trancado la puerta con muebles. Por reglamento no se entra a la vivienda de un compañero sin autorización, así que el oficial pidió línea al mando. Mientras esperábamos, del interior llegaban golpes a distintas alturas, como si arrastraran cosas pesadas, y un murmullo que no sabría describir. No sonaba borracho ni fuera de sí, más bien como si repitiera una oración en un idioma que no he escuchado en ningún curso. A las 22:12 se autorizó el ingreso controlado. Conseguimos una escalera y una barra. El ventiluz de la cocina estaba abierto. 2 de los de guardia se metieron, yo me quedé en el pasillo con el oficial, conteniendo a los vecinos. La niña de la Casa 27 lloraba en brazos de su tía, diciendo que su papá hablaba con alguien detrás de la pared. La mujer, pálida,
refería que desde semanas atrás él se levantaba a las 3, se metía al baño y se quedaba ahí sin luz. Aseguraba que no consumía nada, que no tomaba, que solo decía que tenía algo importante entre manos. Dentro se oyeron instrucciones cortas, muebles arrastrados, un golpe seco. Cuando por fin abrieron, la sala estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas, un sofá volteado, la mesa de centro con marcas en la superficie, como rayas hechas con punta metálica formando figuras geométricas que no correspondían a nada escolar. En el piso había un cruce trabajado con alambre y cuentas negras, de manufactura casera. No parecía adorno. El cabo estaba en el pasillo, descalzo, con los nudillos lastimados y una mirada fija que yo solo había visto en gente tras un accidente. Repetía una serie de frases en voz baja, sin acento, sin pausas. Cuando nos vio, mostró un cuchillo de cocina. No hizo amago de atacar, pero se pegó al muro y comenzó a pasar la hoja por la pintura, en trazos lentos. La mujer dijo su nombre y él giró como si no entendiera de quién hablaba. Lo reducimos con técnica, nada espectacular, lo justo para evitar heridas. Le aseguramos el cuchillo, le inmovilizamos brazos y lo llevamos a la enfermería que está a 2 cuadras, dentro del mismo complejo. Yo fui parte de la escolta. En el trayecto el cabo siguió con su cantinela. No era una plegaria militar ni un pasaje bíblico. Sonaba como una serie de sonidos viejos, secos, en secuencia. Me llamó la atención que no perdía el ritmo con los baches, como si no fueran palabras, sino una clave de radio que alguien dicta sin respirar. En la enfermería lo revisaron. No tenía golpes relevantes, temperatura normal, pupilas normales. El médico decidió sedarlo leve para que durmiera. Mientras preparaban la inyección, el cabo me clavó la vista. No me miró a mí, miró a algo a mi lado, como cuando buscas a quien manda en una sala. Y sonrió sin que el gesto llegara a los ojos. Fue una sonrisa mínima, técnica, como la de un instructor que confirma que entendiste una orden. Me aparté por inercia. El medicamento hizo efecto al minuto. Roncó hondo y se quedó inmóvil. El médico pidió entregar sus pertenencias en custodia. En los bolsillos llevaba un teléfono, una cadena con una cruz rara hecha con 2 varillas y hilo oscuro, y un papel con símbolos repetidos en filas, como si alguien practicara caligrafía con signos ajenos. El oficial de día mandó resguardar todo. La esposa, que había llegado después, contó entre sollozos que en el historial del teléfono había consultas sobre rituales, pactos, atajos para conseguir poder y pagos. No sabía más. El parte escrito se hizo a medianoche. La casa quedó sellada por prevención. Yo regresé al departamento. Mi esposa me esperaba sentada con el abrigo puesto, los ojos abiertos de par en par. Le dije que todo estaba controlado, que no había heridos. Ella asintió sin preguntar. Cuando nos metimos a la cama sentí el cuerpo agotado aunque no había corrido 1 kilómetro. Cerré los ojos y me vino el zumbido de la frase del cabo, constante, sin origen. Fue como si el oído se quedara sucio con un tono que no se pierde. A las 3:07 me despertó un golpe en la pared común con la casa 27. No fue un golpe fuerte, fue la vibración de un objeto que cae y se detiene. Me levanté en silencio para no inquietar a los niños. Me asomé por la mirilla del pasillo. No había nadie. A lo lejos, un perro de los castrenses lloriqueó sin motivo. Regresé a la cama con la sensación absurda de que alguien hacía inventario en un cuarto vacío. Al día siguiente el cabo fue trasladado al hospital militar para evaluación psiquiátrica. Había despertado en la madrugada y no recordaba lo de la casa ni la enfermería. Reconocía la cruz de alambre, no su función. Dijo que la compró en un tianguis por curiosidad. El médico recomendó observación, exámenes y visita al capellán, más por tranquilidad de la familia que por otra cosa. Se registró el teléfono y el papel bajo cadena de custodia.
A mí me asignaron la tarea de acompañar al oficial a revisar el domicilio con luz de día. La casa 27 a esa hora parecía otra. Las marcas sobre la mesa no eran al azar, formaban patrones repetidos, con líneas que se cruzaban en ángulos exactos, como mapas o rutas. En una esquina de la recámara había un pequeño altar improvisado, una vela consumida hasta la base, un vaso con agua turbia y una pieza de cristal opaco redondo, con vetas dentro. No era caro ni elaborado. Era de los objetos que uno pasa por alto si no sabe lo que busca. De regreso a la oficina revisamos las fotos tomadas por el servicio. En una, el cabo está sentado en la camilla, con la mirada clavada en el reloj de la pared. La manecilla de los segundos aparece en posición improbable para el momento en que se disparó la toma, como si marcara otra hora. En otra, la cruz de alambre sobre la bandeja de acero refleja algo que no es la lámpara del techo, sino una franja más angosta, curva, como un pasillo visto desde arriba. No soy técnico en imágenes, así que solo lo mencioné y seguí con el papeleo. La semana corrió con rutina forzada. Los niños volvieron a jugar en el pasillo, las esposas a barrer temprano, los compañeros a salir al primer servicio. Solo que nadie quería pasar frente a la casa 27 de noche. Uno se cambiaba de banqueta sin decirlo. Yo mismo empecé a cortar camino por la parte de atrás, aunque me cayera polvo en las botas. El sábado, cuando quise lavar el carro, encontré en el piso del asiento del copiloto una cuenta negra como las de la cruz. No estaba ahí antes. La tomé y noté que tenía un brillo interno que no nacía del sol. Me reí de mí mismo, la eché al bote y seguí con la manguera. El cabo no regresó al complejo. Hubo un movimiento administrativo y lo mandaron a otra plaza. Se comentó que fue a baja, que pidió traslado, que lo pidió la esposa. En los movimientos de personal ese tipo de cosas se pierden en papeles. Un mes después llegó otra familia a la casa 27. Pintaron y repusieron los muebles. El primer fin de semana se escuchó una fiesta de bienvenida con música baja. Todo normal. Yo dejé de soñar con la secuencia que repetía el cabo, salvo algunas noches sueltas. Hasta que un día, por protocolo, tuve que relevar al oficial de día y quedarme solo en la oficina al cierre. Tenía mi teléfono en la mesa. Quise poner una lista de reproducción para no oír el zumbido del aire. Al desbloquear, el buscador de la aplicación tenía texto escrito que yo no había tecleado. No era una palabra, eran los mismos signos del papel incautado, en orden, como si alguien hubiera transcrito la secuencia exacta. Borré. Pasé un paño a la pantalla. Salí a caminar por el pasillo. Volví y el texto estaba otra vez. No lo conté en el parte, porque no hay renglón para escribir eso. Lo que sí anoté, con todo detalle, fue la hora en que la alarma contra incendio del consultorio de la enfermería sonó sin motivo, 3:07. Anoté también que el perro volvió a llorar, que la manecilla del reloj tuvo un avance irregular, que la cuenta negra no apareció de nuevo. Dejé la oficina a las 6, cuando cambió el turno, y me fui a casa en silencio. Hoy vivo en otra plaza. Mi esposa dice que me volví maniático con las puertas, que cada noche hago un recorrido como si estuviera en servicio. A veces me quedo quieto en el pasillo de mi casa, frente a la pared, escuchando si hay algo detrás. No escucho nada. Lo único que no cambia, haga lo que haga, es que a las 3:07 despierto con la sensación de que en alguna parte del complejo alguien está repitiendo una secuencia, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que otro de nosotros, sin querer, termine de escribirla. Y entonces, sin armar escándalo, pase al siguiente. Lo que arrojó el mar. Me llamo Damián y serví como cabo de infantería en la Sedena. En 2016 me destacaron a un operativo interinstitucional en la costa norte de Veracruz. La Marina llevaba el mando,
Nosotros, un pequeño equipo, íbamos a bordo de una patrullera rápida para reconocimiento y apoyo. No era mi terreno. Yo sé de cerros, brechas, polvo en los pulmones. El agua abierta no te da punto de referencia, solo horizonte y un zumbido metálico que no perdona. Aquella tarde salimos con la luz todavía alta y el mar planchado. Nos internamos unas millas, siguiendo un rastro de posiciones donde habían visto lanchas brincadoras. La orden era barrer un sector y volver antes de anochecer. A mí me tocó cubierta, al lado de la ametralladora, detrás de mí, la consola, radar, GPS, sonda, radios. Nada especial. Un mapa con 2 líneas marcadas a plumón y el olor a diésel fijo en la garganta. Poco antes del ocaso, dimos vuelta en U. Fue entonces cuando el mundo se redujo a fallas. Primero la sonda se quedó en ceros, después, el GPS comenzó a dibujar nuestra posición saltando como si alguien moviera la pantalla con nervios, el radar pintaba ecos que desaparecían. El támano bajó la velocidad, el jefe de máquina salió del compartimiento con el overol empapado y levantó la tapa de un tablero. El generador auxiliar estaba bien, los fusibles también. La patrullera, sin embargo, se sintió pesada, como si la agarrara algo por debajo. La noche cortó la línea del agua con una rapidez que me pareció ofensiva. Tierra estaba lejos, tal vez no tanto, pero la distancia se hace más grande cuando la luz se cae. Las luces costeras eran apenas agujas minúsculas y, aún así, preferí no mirarlas. Una superstición infantil, cuando te aferras a un punto fijo y este se va, te sientes soltado desde muy alto. El mar estaba manso y luego ya no. No hubo viento ni nube, solo un cambio en el pulso de la superficie. El oleaje chiquito comenzó a ordenarse en bandas, como si respirara a su modo. Escuché algo en la radio, un ruido de fondo que se parecía a palabras, pero no lo eran. El timonel mandó a uno de los marinos por chalecos adicionales por si acaso. Nadie hablaba más de lo necesario. Éramos 13 a bordo y todos sabíamos contar. No es cierto que la oscuridad del mar sea igual en todos lados. Hay sitios donde el agua se aclara con bioluminiscencia, como si alguien trazara con fósforos el contorno del casco. Esa noche apareció de golpe, un resplandor tenue que seguía la silueta de la patrullera y luego se alejaba en círculos. Lo he visto antes, pensé, pero no así. Porque los círculos no se expandían de manera normal, se cerraban en sí mismos, formando una elipse que parecía medirnos. Cuando parpadeé, la superficie frente a la proa se abombó. No hay otra forma de decirlo. No fue una ola. Fue una elevación, como si el mar fuera una lona levantándose desde abajo por una mano invisible. La patrullera crujió. Sentí el golpe en las plantas de los pies. Alguien detrás de mí dejó caer una llave y nadie se agachó a recogerla. El jefe de máquinas metió el torso bajo otro panel. Dijo algo sobre reiniciar un sistema y apoyó la frente en el marco como quien reza sin darse cuenta. Yo tenía los dedos pegados al frío del guardamanos. El timonel, con el cuello rígido, mantuvo la proa apuntando a una nada ordenada. Entonces el agua explotó. No fue un chorro, tampoco una rompiente clásica. Fue una columna breve y brutal, que se deshizo en gotas gruesas y pesadas. En ese instante, algo salió despedido desde dentro del abombamiento. Lo vi con suficiente claridad para saber que no era un pez ni una boya. Era un cuerpo opaco, alargado, del tamaño de un tambo grande, con anillos o abrazaderas en los extremos. Giró en el aire, describió medio arco y desapareció en la negrura hacia nuestra banda de babor, como si hubiera sido lanzado por una catapulta. Nadie gritó. El único sonido fue el de las gotas golpeando el casco con la cadencia de una granizada. La columna se desinfló. La superficie volvió a su pulso irregular. En la consola, el GPS dejó de bailar, marcó una posición estable,
el radar limpió sus manchas y mostró una pantalla limpia. El motor respondió a la orden mínima con una docilidad que unos segundos antes no tenía. El jefe de máquinas cerró la tapa del panel con dedos que le temblaban como si acabara de cargar todo el barco él solo. «Rumbo a puerto», dijo el oficial de la Marina, sin subir la voz. Sin comentarios a bordo. Regresamos en silencio. Recuerdo que el aire de la noche nos pegaba en la cara y nos dejaba una capa salobre en los labios. Yo miraba el mar de reojo, esperando que se volviera a elevar. No lo hizo. La costa fue creciendo, los faros se hicieron líneas, los muelles, contornos. Yo no dejé de sentir, sin embargo, que nos seguían, no desde la superficie, sino desde abajo, alineados con nosotros, a la misma velocidad. En la explanada del sector, la luz blanca de los halógenos no logró borrar el olor del diésel ni la sensación de cabina apretada. Se firmó un parte sobrio. Fallas intermitentes. Retorno sin novedad. Nadie preguntó por qué volvíamos antes del tiempo previsto. Nadie preguntó qué vimos. A veces el silencio es un uniforme más. Al día siguiente, nos ordenaron salir de nuevo. Mis manos no obedecían bien al principio, me temblaban en los nudillos. Navegamos al mismo cuadrante con otra ruta, como si aquello rompiera el hechizo. Y por un rato funcionó, sistemas normales, mar normal. Hasta que pasamos por el punto en el que, según mi memoria, la superficie se había levantado. La sonda clavó un número imposible para esa batimetría, un bache en los datos, un trazo vertical que no correspondía a nada. El radar dejó una estela de ruido apenas un segundo y se limpió. En la superficie, solo vi pequeñas algas y, más lejos, una mancha de brillo aceitoso que se quebraba con la brisa en dibujos irregulares. Quise anotar las coordenadas, pero la libreta se me quedó pegada a la mano por el salitre. Las escribí igual. Esa noche, ya en tierra, busqué en los mapas, no había pecio registrado, ni plataforma, ni cableado, ni nada que justificara una lectura rara. Se lo dije al sargento del equipo. Me miró con una seriedad tranquila y me palmeó el hombro. Al día siguiente, a otra cosa. Un operativo en brecha, bultos entre matorrales, rostros de siempre. Como si el mar fuera un sueño. Pero no lo era. A partir de entonces, cada vez que escuchaba un motor diésel trabajar parejo, esperaba el cambio de ritmo que anuncia que algo no quiere que te muevas. En el monte ese aviso lo dan los pájaros cuando de golpe dejan de cantar, el zumbido de los insectos cuando se detiene como si alguien hubiera cerrado una puerta. En el agua, el aviso es más cruel, te lo da la máquina y te lo da tu propio cuerpo, con una presión sorda en los oídos y un frío que sube desde las plantas de los pies hasta la nuca. He pensado mucho en el objeto que vimos salir disparado. Podría haber sido un contenedor de arrastre, una pieza suelta, un artefacto improvisado. Podría. Lo que no puedo explicar es el impulso, de donde salió la fuerza para lanzarlo así, en ese ángulo, con esa velocidad. Tampoco puedo explicar la sincronía, cómo se alineó el regreso de la energía con la desaparición del objeto. Es cómodo pensar en coincidencias hasta que las repites en tu cabeza y dejan de acomodarse en la misma repisa. Hay cosas que no ponemos en los reportes porque no sabemos cómo escribirlas. No hay casillas para el agua se levantó como piel ni para la máquina se apagó porque sí y volvió porque sí. No hay formulario para admitirte que un elemento que no ves te mide, te pesa, te prueba, y luego decide si te deja ir. Y sin embargo, esa noche aprendí que el mar tiene su manera de devolver lo que le estorba, sea nuestro o no. Lo saca a patadas, lo lanza, y te hace testigo para que te vayas con la lección clavada. A veces, cuando me asignan guardia y la madrugada está quieta, recuerdo la elipse de luz cerrándose bajo nuestro casco y el objeto rotando, mudo, en el aire corto antes de desaparecer. No rezo. Solo mantengo las manos ocupadas y la mirada en un punto que no me traicione.
Porque hay distancias que se agrandan cuando las nombras. Porque hay historias que no se cuentan para asustar a nadie, sino para que, si alguna vez te toca, sepas que lo peor no fue lo que viste, sino lo que te midió y te dejó ir. Y que quizá, solo quizá, no fue la patrullera la que se salvó esa noche, sino algo allá abajo lo que decidió no tenernos encima. Radio Muerto. Llegamos a San Miguel de las Cañas antes del amanecer, 27 de mayo de 2014. Soy sargento segundo de infantería. El convoy quedó oculto entre bodegas y tractocamiones apagados. La orden era simple, asegurar el antiguo palacio municipal, incendiado horas antes tras un intercambio que nadie quiso firmar. Sin prensa, sin civiles. Solo humo, hollín y el rumor eléctrico de un generador empecinado. El calor no venía del fuego, sino de lo que el fuego había dejado. Vidrios cuarteados, pintura ampollada, papeles pegados al piso como piel. El comandante dividió sectores. A mí me tocó la crujía norte, la de las oficinas de archivo. Revisé el FX-05, conté cargadores, confirmé la frecuencia. Teníamos el tiempo encima, en la parte trasera, alguien había visto sombras cruzando con lámparas de mano. El generador seguía encendido sin razón visible. En la esquina del edificio, detrás de una patrulla calcinada, me topé con un chaleco naranja. Casco amarillo, lámpara frontal, botas con ceniza hasta la pantorrilla. Lo reconocí de inmediato por la barbilla remarcada y la arruga de la comisura, Uriel, mi vecino de secundaria. Protección Civil Municipal. Me hizo un gesto breve, como si nos hubiéramos visto ayer, y señaló la puerta trasera del archivo. Dijo que adentro el pasillo se bifurcaba, la derecha llevaba a un cuarto con ventilación natural, la izquierda terminaba en un cubículo sin ventanas, donde el humo se estancaba. Con la mano me marcó 2 tiempos para avanzar y 1 para cubrir. No necesitó decir su nombre. Yo asentí y pedí por radio abrir el portón interno. Entramos con luz rápida, toques cortos. El hollín hacía al edificio más pequeño, cada paso levantaba polvo que se pegaba al sudor y dificultaba respirar aún con la mascarilla. En la pared izquierda, el reloj de fichar marcaba una 17. Anoté mentalmente la hora. El generador mantenía un sonido constante, ajeno a nosotros, como un diente zumbando. En el piso había huellas en dirección contraria a la mía, botas pequeñas, suela tipo bombero y otras de tenis baratos. Pensé en voluntarios, en curiosos que entraron antes de que llegáramos. Pensé en Uriel guiándolos. En la bifurcación, tomé a la derecha. La habitación tenía una ventana alta que daba a la calle lateral. Se veía el resplandor del convoy y el contorno del cerro más allá. Papeles quemados volaban al mínimo movimiento, como insectos torpes. Sobre un escritorio descubrí una libreta húmeda. En la primera hoja alguien había escrito nombres y números de teléfono. Al final, apresurado, figuraba un trazo con plumón: no entren solos. Lo pasé de largo hasta un armario metálico. Vacío. Volví al corredor. Mi respiración se volvió un ritmo: 1, 2, pausa. El generador no fallaba. La izquierda olía peor. El aire era espeso, como aceite viejo. En el cubículo final encontré 3 sillas volcadas y un ventilador derretido. El cable había goteado sobre el mosaico dejando una línea negra. En el rincón, una forma con mantas encima. Me arrodillé. Al retirar la primera manta apareció un chaleco naranja, chamuscado en los bordes, con cinta reflectante aún limpia bajo la ceniza. El casco amarillo estaba debajo, con el número 07 pintado a mano. Al girar el cuerpo, vi la barbilla remarcada, la comisura con la arruga. Uriel. Me quedé quieto. El reloj de su muñeca, un Casio plateado, marcaba una 17.
Yo lo había visto hace minutos con la lámpara encendida. Me había marcado los tiempos, 2 para avanzar y 1 para cubrir. Toqué la correa del reloj. Estaba caliente todavía, pero sin pulso. En la cinta del chaleco, a la altura del pecho, su letra de siempre, OREAOG. Un marcador negro había sangrado con el calor y la humedad, dejando una sombra sobre su nombre. Avancé el dedo por el borde del casco. Había hollín en el interior y, más abajo, un golpe seco en la sien. No era reciente. En el piso, a 20 centímetros, la huella de sus botas estaba fija en una vuelta en U, como si hubiera querido regresar y no hubiera podido. Busqué señales de maniobra de reanimación, guantes abandonados, vendas. Nada. Solo el ventilador cristalizado y el cable que había dibujado un meandro al derretirse. El generador no variaba. El edificio, sin embargo, pareció volverse más pesado. Quise creer que me había confundido. Quise creer que el humo me jugó una mala pasada. No era la primera vez que la mente completaba figuras en un escenario tenso. Llamé por radio el hallazgo. La voz del comandante tardó un segundo en llegar y autorizó extracción del cuerpo con documentación de cadena de custodia. Cerré los ojos un instante. Aún podía ver la señal de Uriel en la esquina, la mano describiendo la bifurcación, la indicación de 2 tiempos. Aún sentía el gesto de complicidad de un vecino con el que jugué fútbol sobre el asfalto caliente, años atrás. Me asignaron un binomio para la extracción. Fijamos fotografía, numeramos, levantamos. El peso de un cuerpo inerte es distinto, más total. La manta volvió a cubrirle la cara, pero sus botas permanecieron expuestas, la suela quemada había dejado un dibujo que reconocí del callejón donde vivíamos, un patrón de goma gastado de tanto frenar en la bajada. Lo cargamos por el corredor que él mismo me había indicado recorrer. Afuera, el aire parecía nuevo. El canto se recortaba contra el cielo sin estrellas. Se escuchó el chasquido de una brida asegurando la bolsa. En la plancha improvisada, el médico registró hora de hallazgo y características. Al llegar al renglón del reloj, anotó detenido a la 1:17 y me miró sin decir nada. Le dije que, antes de entrar, vi a un elemento de protección civil marcado con el 07, en pie, intacto. Señaló la bolsa. Dijo que el 07 estaba ahí, con rigidez instalada hacía rato. La palabra resonó como golpe. Hacía rato. La libreta que tomé en el cubículo la dejé sobre la puerta de la patrulla, abierta por la última hoja. Ya no decía no entren solos. Alguien, quizá con los dedos tiznados, había añadido un trazo simple, como infantil, 2 pasos cortos, una pausa, una flecha hacia la derecha. En el margen, con la misma mano trémula, apareció mi apellido abreviado. No recordaba que estuviera escrito cuando lo vi primero. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, hasta que el comandante me ordenó volver a mi sector. Regresé con el equipo a terminar la inspección. El generador se apagó de golpe, sin aviso, como si se hubiera acordado por fin de que nadie lo alimentaba. El silencio dejó un borde áspero en los oídos. En el interior, la ventana del cuarto ventilado devolvía la luz del convoy como un espejo opaco. En el piso, bajo la luz de mi lámpara, había una línea de polvo barrido que no recordaba haber cruzado. 2 pasos, pausa, 2 pasos, pausa, hasta la bifurcación. Como si alguien hubiera caminado adelante de mí marcándome el ritmo. Liberamos el edificio a las 5:06. El parte se redactó en la caja de una camioneta. Al llenar la sección de personas localizadas, escribí masculino, aproximadamente 30, protección civil, identificación en chaleco, Uriel G. La pluma se me atascó en la G, respiré profundo y seguí. En observaciones puse orientación previa del personal municipal. No quise redactar más. Firmé. Guardé el radio en la pechera. Revisé por última vez el reloj del hall de entrada.
Continuaba fijo en una 17. A mediodía, cuando entregamos la custodia a agentes ministeriales, uno de ellos me pidió el registro de frecuencia. Dijo que un tercero había estado hablado en abierto con nosotros. No asentí ni negué. En el canal que usamos, a esa hora, solo fuimos nosotros contra el zumbido constante del generador. El agente mostró su bitácora con tiempo y minuto. En su hoja había una línea, 3:43, voz masculina, listo en el portón. No reconocí la voz cuando la leí, pero ya la había oído. 2 pasos, pausa. Esa noche limpié mi equipo en el alojamiento. La mascarilla soltó una capa de hollín al primer enjuague. El radio, en cambio, no quiso desprenderse del olor a cable quemado. Lo dejé sobre la mesa y apagué la luz. A las 1:17, sin manos, sin que lo tocara nadie, prendió solo y lanzó un chasquido breve, como el diente de un generador que vuelve a girar con resuello prestado. No hubo llamada, ni clave, ni nombre. Solo el ritmo que me aprendí adentro. 2 pasos. Pausa. Y la certeza, en la oscuridad, de que no entré solo. Nunca lo hice. Los que no rompieron fila. Me llamo Daniel Valverde, Cabo de los Gafes, clase 2007. Lo que voy a contar ocurrió en 2011, en la Sierra de Choix, Sinaloa, durante una operación de interdicción forestal que se volvió algo distinto sin que nadie lo admitiera en los reportes. Éramos 12 en la partida, 2 binomios caninos, un cabo artillero, y un sargento que sabía leer el terreno como si fuera su libreta. Subimos por una brecha vieja de madera, de esas que se abren a punta de motosierra, con el FX-05 a la pechera, chaleco ajustado y radio en canal corto para no llamar atención. El aire olía a resina y a diésel distante. Nos dijeron que arriba, en un lomerío sin nombre, se escondían talamontes y gente armada. A nosotros nos tocaba observar, fijar y esperar refuerzo. Esa era la instrucción. Llegamos poco antes de la medianoche. El cielo estaba claro y la luna dejaba ver las aristas de los pinos como navajas. Elegimos un claro pequeño entre troncos tirados y raíces expuestas. No había humo ni perros, solo un rastro de llantas recientes que se metía a un cañón. Anclamos perímetro con tripié ligero, puntos de seguridad y turnos de vigilancia de 30 minutos. A mí me tocó el segundo turno con Chaparro, un muchacho de Durango que no sonreía ni cuando había café. Revisamos el horizonte con las ópticas, escuchamos los insectos y el crujido leve de madera. Todo parecía normal. Cuando el reloj marcó las 2, la temperatura bajó de golpe. No fue brisa, fue una mordida. Sentí las manos torpes dentro de los guantes, la saliva espesa, la espalda tiesa bajo la mochila. Pensé que era cansancio, pensé que era la altura. A lo lejos, por el cañón, se escuchó un golpe hueco de madera contra madera y luego nada. No te desconcentres, me dijo el sargento en voz baja sin voltear. Le respondí con un movimiento de cabeza. El perro olfateó el aire y se encogió como cuando encuentra un escarabajo grande. No ladró. Simplemente decidió que el mundo había cambiado y que no le gustaba. El primer aviso fue un alineamiento. A 200 metros, entre el ramaje, vi una columna estrecha que no reconocí al principio. Tardé en entender que eran personas. Se desplazaban sin ruido, avanzaban a ritmo de patrulla, talón y punta, fusil pegado, el mismo paso que nos enseñan en el curso cuando quieres cruzar un claro sin cantar tu posición. Me acomodé el visor y encendí la luz de luna. No reflejaban brillo en placas ni en correas, solo un tono extraño en la piel, como papel que no ha visto el sol. Conté 8. Uno volteó y juraría que llevaba la mirada fija en algo que no éramos nosotros. Iba a dar la orden de alto cuando el sargento me tocó el antebrazo y negó con la cabeza. Observa, dijo.
Nadie más habló. El cabo artillero se agachó y apoyó la mejilla en la culata, pero no apuntó. El viento no soplaba. Los pinos dejaron de balancearse, las agujas quedaron inmóviles. En ese silencio empezaron los ruidos pequeños del monte, no en el lugar correcto sino alrededor, como pasos sobre hojas que se detienen antes de romperlas, como ropa que roza corteza sin desprenderla. Me di cuenta de que todos lo escuchaban por cómo se tensaron las nucas. La columna siguió avanzando hasta el límite del claro y ahí se quebró, no hacia nosotros sino hacia un matorral donde no había sendero. Podían haber elegido la brecha limpia y no lo hicieron. En ese ángulo vi que sus uniformes no eran como los nuestros. Eran viejos, con cortes de otra época, botas sin el brillo plástico de las nuevas, cantimploras de metal que ya no se asignan. Noté algo más. La parte trasera de uno estaba rota en zigzag, como si hubiera reventado por presión y luego vuelto a cerrarse mal, sin sangre, sin humedad, solo tejido apagado. Me ardieron los ojos, parpadeé para limpiar la imagen y al abrirlos ya se estaban metiendo entre las ramas sin doblarlas. No dejaron marca. El perro pegó el hocico al suelo y se apartó con un llorido. El sargento ordenó cambiar de posición en silencio. Nos abrimos en abanico unos metros. El frío se acentuó. Tenía la boca tan seca que el primer trago de la cantimplora supo a metal. Mantengan la calma, dijo el sargento. Nadie apretó, nadie cargó cerrojo. No era miedo a fallar. Era la certeza de que disparar no servía. A los 5 minutos volvieron a aparecer, ahora en paralelo con la brecha. Eran más. 12, tal vez 15. El de hasta adelante llevaba un brazalete deslavado. Traían los cascos abollados, la cara dura, cero expresión. Pasaron frente a nosotros sin vernos. Sentí que el aire se comprimía, que el pecho tenía peso. Quise decir algo, cualquier cosa, el santo y seña, el número de la patrulla. La voz no me salió. Noté que el sargento apretaba un escapulario dentro del guante. Atrás de la columna, como una cola, venía una especie de bruma que no era bruma del valle sino una estela corta que borraba sus huellas a medida que caían. Donde pisaban, el piso quedaba limpio, como si alguien hubiera pasado una escoba húmeda de manera precisa. No desaparecieron de golpe. Se fueron menguando, perdiendo densidad, cambiando de lugar sin movimiento, como si un lente se empañara a mitad de un plano. Cuando el último se diluyó, regresó el rumor de insectos. El perro respiró normal. Alguien soltó el aire en un suspiro largo. El sargento miró al cielo y luego a nosotros. Nadie abre la boca en el reporte, dijo, y asentimos con un gesto. No hizo falta hablar. Al amanecer se escuchó un motor viejo y una camioneta se asomó por la brecha. Venía un hombre mayor con un costal en la caja. Paró a distancia prudente, bajó, alzó la mano y preguntó si estábamos perdidos. El sargento respondió que no, que era punto de vigilancia. El hombre dijo que por ahí arriba no había más que árboles caídos y un corral abandonado, que en esa barranca no quedaban ni leñadores porque hace años se había perdido una unidad. No quiso decir el número, dijo que no le tocaba a él contarlo. Traía un café en un termo viejo y lo ofreció. Nadie lo aceptó. Nos recomendó bajar por la tarde porque el clima cambia y la cabeza engaña. Cuando se fue, el sargento me pidió revisar el cañón por donde se disolvieron. Fui con Chaparro y el binomio. El suelo estaba limpio. No limpio de barrido humano, limpio sin rastro. Ni hojas rotas ni tierra revuelta ni marcas de rodilla. En cambio, encontré un botón metálico con el águila tan gastada que parecía sombra y un casquillo antiguo con fecha que no correspondía a nuestras dotaciones. Se lo mostré al sargento. Lo guardó sin hablar. Anotamos coordenadas, levantamos fotos del entorno, fijamos puntos de referencia, todo según protocolo. En mi libreta copié un detalle que no puse en el informe, el olor.
No era muerte, no era humedad. Era algo parecido al polvo de un salón clausurado cuando se abre después de años. Ese olor se quedó pegado en la tela del uniforme hasta que lo cambié 2 días después. Bajamos por la tarde, como el hombre sugirió. A medio trayecto, por radio interno, el comandante de compañía preguntó por consumo de munición. Respondimos que 0. La operación quedó marcada como observación efectiva sin contacto. En el cuartel, el sargento nos reunió en la sala de mapas. Sacó el botón, lo dejó sobre la mesa y dijo que se lo iba a entregar a un mayor que coleccionaba insignias viejas. Nadie bromeó. Nadie puso música. Nadie habló del frío. Ese día dormí con los calcetines puestos, como en campaña, aunque teníamos camas. Pasaron años. Me cambiaron de zona, me tocó frontera, me tocó litoral, me tocó hacer escuela de tiro a novatos que confunden adrenalina con valor. Cada vez que reviso un claro en la noche, veo aquella columna en la periferia de la mirada. Si parpadeo mucho vuelven a formar fila. Si me quedo quieto los escucho practicar señales con la mano, esas que te aprendes de memoria sin que nadie te las dicte. Hay noches en las que, sin razón, regresa la misma mordida de frío en los dedos. Entonces reviso el cargador, palpo el seguro y me digo que sigo de servicio. Hace poco encontré al sargento en una ceremonia. Traía canas y una medalla nueva. Me preguntó si seguía soñando con marchas en lugares donde no hay sendero. Le dije que sí. Me dijo que algunos sitios no aceptan relevo, que hay compañeros que no liberaron turno y que siguen cumpliendo. Que por eso la estela, para que nadie los persiga. No quiso agregar más. Tampoco lo necesitaba. Lo cuento porque no quiero que se pierda entre papeles. Allá arriba, en esa sierra que de noche parece un mar detenido, hay un tramo donde el tiempo se atora. Si pasas a la hora exacta, si no haces ruido, si no exiges pruebas, los ves. No piden nada, no miran a nadie, no avanzan hacia ti. Solo cumplen. Y tú entiendes que tu nombre puede quedarse grabado sin lápida ni madera, solo en la fila que no se rompe. Desde entonces, cada guardia la hago como si alguien viniera detrás, marcando paso perfecto, sin rendirse, borrando su rastro para que no lo sigan. Porque allá arriba siguen formados, a la misma distancia, con el mismo ritmo, y nosotros todavía estamos aprendiendo a guardar silencio cuando pasan. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias y nos vemos en el próximo relato.